Hola, buen día. Buen Buen día. día, profe. Hola, Buen día, profe. hola, buen día. Hay muy pocos que han venido. Cuatro somos, ¿no? Ya vienen, ya están viniendo. ¿Se escucha? Sí. Sí, profe, sí. Sí, se Profe. Sí, escucha. profe. Me escucho. Ya. Sí, Hola, profe. Buen día, profe. Buen día, Buen día, profe. profe. Buen día. Buen día, Buen profe. día. Buen día, profe. Buen día. Hoy le tengo que decir las 36 etnias, ¿ve? Sí. Hola, profe. Hola, buen día. Buen día, profe. Yes, profe. Hoy les vamos a conocer a los incas, ¿ya? Ya, profe. ¿Quiénes eran los incas? Hola, buen día. ¿Cómo están? Buenos días, profe. ¿Están sanitos? Bien, profe. Sí, profe. ¿Y usted? Muy bien. Sí, también estoy sanita. Gracias a Dios. Ya. Vamos a esperar un ratito a sus compañeritos, ¿ya? En el cuarto, creo. Listo. Vamos a iniciar. Ya. Buenos Vamos días, a profe. iniciar nuestra clase. Les voy a silenciar, ¿ya? Sí, profe. Sí, profe. Vamos a abrir la unidad 2. Muéstrenme la unidad 2, todos. La primera hoja de la unidad 2. Ya, muéstrenme a la pantalla. Ok. Más cerca. Más cerca, no se ve. No, la primera hoja. Está bien, Diego, más cerca. Pongan a la pantalla. Los primeros habitantes de Bolivia. Ok, muy bien. Hemos hablado de que ahí, de la agricultura, ¿no es cierto? Que los hombres, los primeros habitantes de Bolivia se dedicaban a la caza, a la pesca, a la recolección. Después fueron formando tribus, después fueron formando culturas, ¿no es cierto? De nómadas se volvieron sedentarios. Hemos dicho claramente que nómadas es de ir en lugar. Antes de que existan las culturas, el hombre de Bolivia era nómada, se dedicaba a la caza, a la pesca y a la subsistencia, ¿no es cierto? Pero muy amante de la madre tierra. Por eso es que tenía tres principios básicos. ¿Cuáles son esos tres principios básicos? El amazú, el amajé y el amayuya. No vas a robar, no vas a matar, no vas a mentir. Y el vivir bien, reciprocidad. Yo te ayudo, tú me ayudas. Vivir en solidaridad, complementariedad. Construimos primero una casa en los Uruchipayas, luego construimos la casa todos juntos. Todos vamos construyendo cada casa para cada familia donde no nos hacen pago, no nos pagan, ¿no ve? Entonces las culturas de Bolivia se manejaban bajo este principio. También hemos dicho que eran politeístas, creían en varios dioses de la naturaleza y eran muy amantes de la naturaleza. Ellos trabajaron mucho en la aritmética,
en la matemática. Es por eso que los tehuanacotas tenían sus hermosas pirámides, ¿no es cierto? Y bien perfectas. La Puerta del Sol era para dar energía al pueblo, para que el pueblo tenga energía y tenga sembradío, tenga cosecha, tenga todo lo que su pueblo necesitaba. ¿Ya? También hemos hablado de que las culturas del altiplano tenían los famosos amautas. Eran personas sabias que ayudaban al imperio inca, ayudaban en su sabiduría, en su conocimiento. Hoy vamos a conocer a los incas, vamos a conocer quién era el famoso Atahualpa, si era un salvaje así como decían los españoles, porque Francisco Pizarro lo mató, pero ¿quiénes eran? Ellos hablaban los idiomas originarios y nunca hacían morir de hambre a su pueblo. ¿Ok? Entonces ellos cuidaban siempre la tierra. Y eso tiene que quedar siempre en la memoria de ustedes y tienen que estar orgullosos de su cultura, de sus 36 pueblos originarios campesinos y de sus pueblos antiguos que nos dejaron muchas cosas valiosas. ¿Ya? Por ejemplo, sus valores de honestidad, de reciprocidad, de solidaridad, de no mentir, de no robar, de no matar, de cumplir las leyes, de trabajar duro. ¿Ok? Levanten su dedito. Ok. Ahora les vamos a conocer a los incas, ¿ya? Muy bien. Hola tío, buen día. ¿Cómo estás? Buen día. Sí. Sí, ya se pasa. ¿Quién es Gabrielito? Al baño de ir. Imperio incaico. Resumen histórico del origen y sucesión de los soberanos del imperio y sus acontecimientos más importantes. Fueron 13 los incas que gobernaron y un usurpador que lo destruyó. Manco Cápac, primer inca, cuyo nombre significa el gran señor, fue el fundador del Tahuantinsuyo y según la leyenda y tradición, nació junto a su hermana y esposa Mama Ocllo en la isla de Lago Titicaca, siendo enviados por incaico. Resumen histórico del origen y sucesión de los soberanos del imperio y sus acontecimientos más importantes.
Fueron 13 los incas que gobernaron y un usurpador que lo destruyó. Manco Cápac, primer inca, cuyo nombre significa el gran señor, fue el fundador del Tahuantinsuyo y según la leyenda y tradición, nació junto a su hermana y esposa Mama Ocllo en la isla del lago Titicaca, siendo enviados por su padre el Sol a fundar su imperio en donde se enterrase la vara de oro que portaban, la misma que terminó hundiéndose en el cerro Guanacaure, en el Cusco. Sucedido esto, Manco Cápac instruyó a los hombres en arquitectura, agricultura, religión y a obedecer la ley, mientras Mama Ocllo enseñó a las mujeres la textilería y a gobernar una familia. Manco Cápac, a efectos de gobernar el naciente imperio, nombró caciques y curacas, estableciendo además la adoración al sol, disponiendo ritos y sacrificios en su honor. Sinchirroca, segundo inca. Primogénito de Manco Cápac, su nombre significa valiente, nombre adecuado para él debido a que su destreza física excedía a todos los de su tiempo. Extendió los terrenos de su padre sin usar armas o violencia, solo con su capacidad de persuasión. Sinchirroca vivió pacíficamente y fue amado por todos sus súbditos hasta su fallecimiento. Yoque Yupanqui, tercer inca. Hijo de Sinchirroca, fue llamado Yoque por ser zurdo y Yupanqui debido a sus virtudes y hazañas. Yoque Yupanqui logró incluir en su gobierno otros señoríos sin hacer uso de la violencia, puesto que los pueblos ya estaban prevenidos del poder del ejército inca. Sin embargo, al llegar a la nación denominada Ayaviri, se encontró con un grupo armado que buscaba repeler sus intenciones de soberanía, aunque finalmente, al no poder resistir más, se rindieron con resignación. El Inca los recibió con piedad y afabilidad, otorgándoles el perdón por su tenaz resistencia, construyendo una fortaleza para conservar y defender su conquista, llamándola Pucará. Maita Cápac, cuarto inca. Primogénito de Yoque Yupanqui, atravesó el Titicaca con su ejército en balsas y entró en la provincia de Tiahuanaco, a la que sometió sin dificultad. Buscando expandir el imperio por occidente, ordenó la construcción de un puente que atravesaría el gran río Apurímac, el mismo que estaría hecho de bejucos tejidos en trenzas, y que fue el mayor puente de todo el imperio. De camino a Cumpivilca se encontró con una formidable ciénaga, que le impedía el paso, por lo que ordenó construir una calzada de piedras y tepes, poniendo él mismo las piedras de la construcción para dar el ejemplo y ánimo a sus súbditos. Cápac Yupanqui, quinto inca. Primogénito de Maita Cápac, fabricó un segundo puente sobre el río Apurímac, mayor que el realizado por su padre. Además, un puente flotante de paja en el desaguadero del Titicaca, los cuales permitieron ampliar sus límites por el norte y sur del imperio. Designó a su hermano Auquititu para continuar con las conquistas, entre las que destaca Cotapampa y Cotanera por el norte, las cuales se sometieron buscando protección contra los chancas que los hostilizaban, y Cochapampa y Chayanta por el sur, quienes se sometieron al Inca solo por la justicia de sus leyes. Inca Roca, sexto inca. Llamado Príncipe Prudente, fue el heredero de Maita Cápac, y ya desde antes de recibir la Mascaipacha había asegurado al imperio la conquista de varias provincias. En ese afán de expansión es que organiza 3 expediciones. La primera salida fue por el Chinchaysuyo, atrayendo la obediencia de algunas provincias chancas, las mismas que se sometieron solo por no contar con fuerzas suficientes para un enfrentamiento. En la segunda salida se dirigió al este del Cusco, conquistando diversos pueblos del oriente. En la tercera salida, ensanchó el imperio en sus 4 puntos cardinales. Inca Roca también construyó los yachayhuasis o escuelas para jóvenes nobles, y se sugiere que gobernó durante 50 años. Yaguarhuacac, séptimo inca. Primogénito de Inca Roca, llamado así porque se dice que lloró sangre al nacer, hecho que le atrajo diversas supersticiones y augurios de tal manera negativos que lo llenaron de temores, al punto de encargar a su hermano Inca Maita la dirección del ejército, con la orden de continuar con las conquistas y la expansión del imperio. Fue tomado prisionero y posteriormente asesinado por los Cuntis. Este hecho mostró la debilidad del poderío inca e invitó a los demás pueblos a rebelarse contra ellos. Viracocha Inca, octavo inca. No fue hijo de Yaguarhuacac, pero fue designado como su heredero por pertenecer a la misma dinastía Hanan. Cuenta la leyenda que tomó el nombre del dios Viracocha porque aseguraba que dicha divinidad se le había aparecido mientras pastaba el ganado del dios Sol. Durante su gobierno, los chancas le enviaron emisarios pidiendo su rendición y la entrega del Cusco, a lo que el Inca respondió abandonando la ciudad en compañía del Lauqui o príncipe Incaurco, generando con ello incertidumbre y pesar en la población cusqueña. La defensa de la ciudad
Fue entonces asumida por otro hijo de Viracocha, llamado Cusi Yupanqui, quien logró vencer a los chancas y los expulsó del territorio de su padre. Debido a esta victoria, fue nombrado Inca, ciñéndose la Mascaypacha bajo el nombre de Pachacútec, siendo aclamado por todos los pueblos aliados. Pachacútec, noveno Inca, cuyo nombre significa Inca transformador de la tierra, durante su gobierno logró una notable expansión de sus dominios y realizó grandes construcciones que duran hasta la actualidad, como el majestuoso Machu Picchu y Sacsayhuamán. Diversas crónicas lo identifican como un gran administrador, planificador, filósofo y gran general de los ejércitos. Se le considera como iniciador de una época de cambios en la sociedad inca. Inca Yupanqui, décimo Inca. Fue el primogénito y heredero de Pachacútec. Siendo aún Auqui o príncipe, conquistó al poderoso pueblo Chimú, el mismo que ofreció una valiente resistencia. Sin embargo, no soportó la estrategia de Inca Yupanqui, quien ordenó que se desvíe el cauce del río Moche, arrasando y desabasteciendo la ciudadela de Chanchán, causando con esto temor y desconcierto en su población. Ya como Inca, continuó la política expansionista de sus predecesores, llegando a conquistar las provincias del sur hasta el río Maule en el actual Chile. Fue durante sus viajes de conquista donde tomó conocimiento de unas islas lejanas, decidiendo ir a conquistarlas, para lo cual preparó una flota de balsas y zarpó con al menos 20.000 hombres, llegando primero a la isla Ninchumbi y luego a la isla Aguacchumbi. Estudiosos actuales reconocen dichas islas como pertenecientes a la Polinesia, en Oceanía, pues sus habitantes relatan una leyenda en la que un jefe llamado Inca llegó de ultramar. Inca Yupanqui regresó de esta empresa 2 años después, acompañado de nativos, sillas de latón, pellejos y quijadas de caballos, los mismos que fueron conservados en la fortaleza de Sacsayhuamán. Dividió el Tahuantinsuyo en 4 regiones: Chinchaysuyo, Antisuyo, Collasuyo y Contisuyo, para una mejor dirección y gobierno. Inca Tupac Yupanqui, 11º Inca, cuyo nombre significa el que resplandece o el que brilla, conquistó al gran pueblo de Chachapoyas, famoso por ser fiero y aguerrido. Por el norte, invadió el pueblo Cañaris, sometiendo al rey Quitu y edificando la fortaleza de Quinche, en Quito, actual Ecuador. Murió en Cusco, aparentemente envenenado por una de sus esposas por no elegir al hijo que tuvo con ella, Capacuari, como sucesor. Inca Huayna Cápac, 12º Inca, cuyo nombre significa lago de sangre, siendo el hijo menor de Inca Tupac Yupanqui, lo sucedió en el gobierno. Durante su mandato, tuvo que aplacar varias rebeliones, siendo la más sangrienta la de Carenque, donde mandó degollar a los traidores sublevados a orillas de la laguna Yaguarcocha, acontecimiento que originó su nombre. Huayna Cápac continuó con la búsqueda de nuevas tierras para asegurar el dominio inca a lo largo del continente. Estando en Quito, recibe las primeras noticias de la llegada de hombres blancos de más allá del mar, los españoles, situación que fue explicada como el cumplimiento de una de las profecías del dios Viracocha. En Tumibamba, Ecuador, toma como una de sus esposas a la hija del jefe de los Quitus, Paccha Duchicela, con quien engendraría a Atahualpa, quien años después usurparía el poder a su hermano Huáscar, hijo de la Colla Real. Huayna Cápac muere contagiado de una extraña enfermedad, posiblemente la viruela traída por los invasores españoles, la misma que se llevó también a su Auqui o príncipe heredero Ninan Cuyochi, por lo que la panaca real tuvo que elegir entre los otros hijos legítimos del soberano, siendo seleccionado Inti Cusihualpa, llamado posteriormente Huáscar. Huáscar Inca. Sucedió a su padre como 13º y último Inca del imperio del Tahuantinsuyo, y aunque su nombre de infancia significaba Sol de Alegría, fue renombrado como Huáscar debido a la extraordinaria cadena de oro que le mandó a confeccionar su padre Huayna Cápac para la ceremonia de corte de pelo, que según se dice, llegó a medir hasta 12 pasos. Huáscar fue reconocido como 13º Inca, y su hermano de padre, Atahualpa, como vicegobernador de Quito, su pueblo natal, desatando así la codicia y envidia de este. Atahualpa concentraba un gran poder militar, lo que lo convertía en una amenaza constante para Huáscar. Una tensa paz de 5 años mantuvo alejados de las armas a ambos hermanos. Sin embargo, luego de este tiempo, Atahualpa, con la excusa de rendir honores fúnebres a su padre, introdujo en la ciudad del Cusco un gran ejército, sorprendiendo a Huáscar, quien no pudo repeler el ataque, siendo capturado y humillado por las fuerzas de Atahualpa hasta su muerte, ordenada por este cuando se encontraba igualmente preso por Pizarro y demás invasores españoles. Atahualpa, hijo de Huayna Cápac y de una concubina, hija del jefe Quitú, conspiró contra Huáscar Inca, convirtiéndose en tirano y usurpador del imperio.
Siendo vicegobernador de Quito y sabiéndose más hábil militarmente que Huáscar, ataca el Cusco enviando con argucias un ejército liderado por sus experimentados y leales capitanes, Calcuchímac y Quisquís, para tomar por prisionero a Huáscar y usurpar el gobierno. Luego de la captura de Huáscar, ordenó dar muerte a todos los hijos de sangre real de Huayna Cápac, los mismos que podrían obstaculizar su ascenso al poder, manteniendo a Huáscar con vida para que presencie el asesinato cruel de toda su familia. Mientras tanto, él permanecía en Cajamarca, esperando a que sus órdenes sean cumplidas en su totalidad para dirigirse al Cusco y tomar la Mascaypacha, con lo que se convertiría en el 14º Inca del Imperio del Tahuantinsuyo. Sin embargo, no pudo lograr su cometido por la llegada del español Francisco Pizarro, quien lo hizo prisionero en Cajamarca, comenzando con la invasión española en medio de un inestable imperio que comenzaba la decadencia. Atahualpa, temiendo una posible alianza entre los españoles y Huáscar, preso aún en Cusco, ordenó su ejecución y que sus restos sean lanzados al río Yanamayo. El final de Atahualpa no estuvo muy lejos de esta acción, ya que luego de prometer un millonario rescate a sus captores hispanos, fue condenado a morir por el garrote a manos de los invasores, quienes lo acusaron, entre otras cosas, de haber ordenado la muerte de su hermano. De este modo, la codicia y ambición de Atahualpa, quien nunca llegó a ser reconocido como Inca al no ser investido con la Mascaypacha, desencadenó la destrucción y el fin de todo el imperio Inca. Fueron llamados el pueblo del sol, y se dice que su imperio fue el más grande del Nuevo Mundo. En una canción de Lelutier, los incas hablaban de sí mismos. Somos los incas, un pueblo incansable. Nuestras riquezas son incalculables. Abominamos de incautos e incapaces, pero nuestras canciones son todas incantables. Pero realmente, ¿quiénes fueron los incas? Cuando se encontraron con los españoles, a pesar de ser una civilización joven que inició su expansión en 1438, el imperio tenía 12 millones de habitantes y cubría casi 2 millones de kilómetros cuadrados, incluyendo territorios de lo que ahora son Perú, Ecuador, Bolivia, Chile y Argentina. No tenían el concepto de imperio y le llamaban a su estado Tahuantinsuyo, las 4 regiones. La capital era Cusco y su gobernante era llamado el Inca, a quien se consideraba descendiente directo de Inti, dios del sol. La leyenda cuenta que el sol mismo mandó a su hijo Sapa Inca y a su esposa a fundar Cusco. Eran un pueblo muy organizado. Del Inca dependían los sacerdotes y los gobernantes de cada región. Había una clase noble y la mayor parte del pueblo estaba formada por grupos de familias llamados Ayllu, que tenían bajo su custodia extensiones de tierra y oficios especializados. Se sabe que los productos del trabajo se entregaban al gobierno, quien después los repartía a todo el pueblo. Por eso, aunque los nobles vivían con más lujos, en el imperio no existía el comercio, ni el dinero, ni el desempleo. Cuando un joven llegaba a la edad adulta, debía servir en el ejército. Así se creó un ejército formidable. La organización social era tan buena que lograron convencer de forma pacífica a varios reinos vecinos de unirse al imperio a cambio de enseñarles cómo aplicar el sistema en sus territorios. Y a quienes no convencían, bueno, para eso estaba su ejército. Los incas practicaban el cultivo por terrazas de papa, maíz y calabaza, la crianza de alpacas y llamas, como la antorcha humana de los 4 fantásticos. ¡Llamas a mí!
No, ¿verdad? Y aunque no trabajaban ni el acero ni el hierro, eran expertos en los textiles que usaban para tejer ropa, armaduras, barcas y cuentas. El oro lo usaban para adornar sus templos y realizar maravillosas artesanías. Lástima que los españoles fundieran muchos de estos trabajos para hacer monedas. Para los incas, la muerte no era más que un pasaje a la siguiente vida, en la que todos aquellos que se adhirieran al código moral inca, no robes, no mientas y no seas flojo, llegarían a vivir en un paraíso bajo el calor del sol. Conservaban las momias de sus gobernantes fallecidos y sus sucesores les tenían gran respeto y hasta les pedían consejo. Practicaban la modificación corporal. Era común colgarse objetos en los lóbulos de las orejas, haciendo llegar estos hasta los hombros. Por eso, los españoles en un principio les llamaron orejones. Además, sujetaban el cráneo de los niños para lograr que se les alargara. Aparentemente no tenían escritura, por lo que todo su conocimiento era transmitido por tradición oral. Lo que sí tenían era quipús, un complejo sistema de cuerdas anudadas con las que llevaban cuentas y registros. También puede ser que sirviera para contar historias, pero nadie sabe con certeza cómo. Lo cierto es que los mensajeros llamados chasqui las llevaban como se llevan cartas. Los incas eran increíbles constructores. Hicieron excelentes caminos para unir su imperio, como el Camino Real, que unía las ciudades de Cusco con Quito. Como había constantes terremotos, sus edificios estaban hechos por piedras labradas que encajaban perfectamente, por lo que no puedes meter un cuchillo entre dos. Otra ciudad importante fue Machu Picchu, tan aislada que no se descubrió sino hasta principios de 1900. Se cree que era donde el Inca se iba de vacaciones. Cuando el conquistador Francisco Pizarro se topó con este maravilloso pueblo por 1526, fue a pedirle permiso a la reina para conquistarlo. Y vive pompa y boato como non bien cortes nuestras, sacerdotes, oficiantes, nobles jefes, consejeros, y vive 3000 guerreros que de poder daban muestra, esclavos y servidores, y como 10.000 extras. De regreso, en 1532, se encontró con un pueblo dividido por la guerra civil entre los sucesores del Inca, los hermanos Huáscar y Atahualpa, aliándose con los pueblos conquistados, y gracias a la viruela, la Tierra del Oro cayó bajo el dominio de Pizarro. Además de su arquitectura, los incas nos dejaron en su idioma, el quechua, palabras que usamos hasta ahora, como lancha, choclo, cancha, carpa, papa y puma. Su historia está llena de caudillos, como el último gobernante inca, Túpac Amaru, de quien tomó su nombre un revolucionario peruano que a su vez inspiró el nombre del célebre rapero Tupac Shakur. Curiosamente, si te gustó la canción de Lelutier, conoce más de sus divertidas creaciones en su canal de YouTube. ¿Te gustan nuestros videos? Suscríbete haciendo clic en la carita morada o en el botón rojo y toca la campana para recibir notificaciones cuando subamos nuevos videos. Pongan su audio. ¿Estuvo bien el video? Estuvo muy Estuvieron interesantes los dos. Súper. Estuvo interesante los incas. Cada inca tenía su característica. ¿Ves? El imperio incaico se extendía desde el norte de Sudamérica hasta el sur. Me gustó demasiado, tiene mucho oro. Entonces, si se dan cuenta, tenían mucho oro y los españoles únicamente aprovecharon la desunión que había en el imperio incaico. Huáscar y Atahualpa se pelearon. Entonces, como estaban en una guerra civil, el imperio prácticamente se disolvió y Francisco Pizarro aprovechó todo esto, se llevaron todo el oro de Bolívar, el imperio incaico. Y todos fueron Y también, profe, Sí, y también lo que yo he visto en el video y escuchado es que el primer inca se creía que era el hijo directo del dios del sol para fundar la sociedad de los incas, y también que cuando un inca ya tenía la edad mayor directamente tenía que ir al ejército o
o porque era obligatorio. Exactamente. También había ¿Han escuchado lo que ha pueblos dicho? que han dividido como antisuyo y otros dos profes que no me acuerdo Han bien dividido los sus nombres. regiones en los 4 suyos. ¿Cuáles eran los suyos? Oyasuyu, Goyasuyu, Antisuyu, Kaisuyu, Kinchasuyu. Todo eso era el famoso Tahuantín suyo, ¿no ve? Ya. Los incas tenían 3 principios, lo que les había dicho y que dice actualmente en la Constitución Política del Estado, no solo de Bolivia, también de Perú y Ecuador. ¿Qué dice? Masuyo, Amazúa, Akuya, Amaya, Mayuya. ¿Qué significa? Robar no vas a mentir y no vas a matar. No seas flojo. No seas loco. ¿Eh? Ya. Vamos a ver, atiéndame, se va a cortar y van a volver a ingresar, ¿ok? Ok, profe. Profe. Vamos a ver el video de Atahualpa, ¿ya? ya. Ya, sí, pero espera un ratito que se corte primero. Profe. Vamos a ver este video. Vamos a ingresar. Comercio. Ella vio la casa de las flores. Anuncio. ¿Bebé? Anuncios. Ahora quién está cargando. ¿Bebé? Sí. Profe, Viéndole a Atahualpa. Ya, hasta calladitos le vamos a mirar a Atahualpa. Profe, están rayando la pantalla. Ya, si ustedes rayan, yo corto mi clase. Corto mi clase. No rayen la pantalla. ¿por qué le estarán rayando? Ya, profe.
Los historiadores no tienen el mejor de los conceptos de él. Se refiere duramente a Huáscar. Pero para muchos era el legítimo sucesor de Huayna Cápac. Te da un poquito compadre. La verdad. También hay pocos datos conocidos de él, como por ejemplo su encuentro con los españoles, o inclusive las reformas que pensaba hacer. Hoy en Hanan vamos a repasar la biografía de Huáscar. Acompáñame a verlo. Esto es Hanan. Lo más probable es que su nacimiento... Ponga su audio. Listo, profe. Listo, profe. Ya, vamos a ver a Huáscar, ¿ya? Vamos a ver a Huáscar y cuando se corte van a volver a ingresar. Profe. Están rayando y se están escribiendo tonterías. ¿Qué de rayar? Estamos rayando. Rayan mucho, profe. Profe. Profe, en el chat están hablando tonteras, sobre todo el Dylan, ni siquiera sabe cómo poner emoji. Sí. Me podría mandar, sí, profe, que dejen de hablar por el chat. Sí, ahorita voy a hacer eso. Por favor, profe. Ya no hay chat. Ya no hay chat. Ahora, no rayen la pizarra porque no dejan trabajar. No dejamos conocer tantas historias. ¿Ok? Mande los videos. Ya se va a cortar. No. Ya se va a acabar. Aquí es donde tenemos que intercambiar conocimientos, ustedes conmigo. Se acaba el tiempo y vuelven a ingresar, ¿ok? ¿Ok? Ok. Ya. Vamos a continuar. Se acaba y ese ratito les voy a ingresar, ¿ya? Vamos a conocerle a Huáscar. A Huáscar. Pero para muchos era el legítimo sucesor de Huayna Cápac. Te da un poquito compadre. Ay, pero ¿y por qué has entrado ahí? Pero ahí para la revisión. Estamos... Esperando. Ahí va En ceremonia pública. Por esos días, a Huáscar le llamó mucho la atención la ausencia de su hermano, de Huayna Cápac.
En un anterior video hemos explicado que esto se debía a que el mismo Atahualpa prometió nunca más volver a Cusco tras su fracaso militar en el extremo norte del Tahuantinsuyo. La preocupación de Huáscar llegó al punto que interrogó bajo tortura a algunos de los nobles que habían traído consigo el cuerpo de Huayna Cápac. Les preguntó sobre la ausencia de su hermano y al no encontrar respuesta convincente, los mató. Raura Occhio, la madre de Huáscar, y la hasta hoy considerada Coya, su esposa principal de Huayna Cápac, había intentado convencer a Huáscar de que no ejecutara tal atrocidad, pero no tuvo éxito. Como hemos mencionado, ella también había estado viviendo en Quito y fue uno de los personajes ¿Se ve, no? que al llegar junto con la momia de ¿Se Huayna ve? Cápac ¿Sí? sufrió insultos y cuestionamientos por parte de Huáscar. Ok. La ausencia de Atahualpa preocupaba en demasía a Huáscar, porque en vida había sido el hijo favorito de Huayna Cápac y porque fue designado sucesor antes que Huáscar, solo que rechazó el cargo en su momento. Atahualpa todavía tenía una poderosa influencia en los generales incas que operaban desde Quito e incluso lideró ciertas campañas militares para apaciguar una que otra rebelión. Todo en el gobierno de Huáscar y probablemente sus generales mostraban más lealtad y obediencia a él que a su propio inca. Fuera de esas sospechas, hay que decirlo, Huáscar tenía en mente una reforma muy impopular que le haría perder el apoyo de gran parte de la nobleza inca. Y es que, al ver los recursos que el Tahuantinsuyo destinaba a las panacas y a la manutención de sus momias, quiso quitarles relevancia, bajo el lema de que había que gobernar para los vivos y no para los muertos. Quería restarle poder a las panacas reales. Y había otras razones por las que Huáscar no conseguía popularidad, como por ejemplo su distanciamiento de la dinastía Hanan, que era la dinastía a la que también pertenecía a Atahualpa, pero a la que habían pertenecido todos los incas desde Inca Roca, el sexto inca, hasta el último. También comenzó a tener un acercamiento poco popular, especialmente para los ojos más chauvinistas de Cusco, con los jefes cañaris, una nación que tuvo un intento de sublevación en el gobierno de Huayna Cápac y a la cual, por castigo, mandaron 15.000 cañaris a la ciudad de Cusco como rehenes, pero también con algunos jefes étnicos. Huáscar comenzó a tener acercamiento con estos jefes y de hecho los incluyó en el Consejo Real, algo que sería poco popular en cualquier país nacionalista. Y por cierto, los incas tenían mucho de nacionalistas, hasta casi supremacistas. Si nos lo podemos a pensar, eso es una medida muy poco popular en casi cualquier gobierno del mundo, inclusive en la actualidad. ¿Qué pensarían si es que el presidente comienza a tener asesores extranjeros en su más cercano entorno? Y por cierto, lo de la dinastía Urin y Hanan es como si el presidente comenzara a tener más acercamiento con el partido de la oposición y no con los de su propio partido. Los desaciertos políticos, como los ya descritos, hicieron que miembros de la corte conspiren para deponerlo y hacer que su hermano llamado Tito Atauche sea el nuevo Inca. Aparentemente su hermano no estaba involucrado en el plan y de hecho mantuvo sus frecuentes visitas a Huáscar, pero este último, al enterarse de la conspiración, lo retuvo en su última visita y lo asesinó junto con los que realmente conspiraron. Este fallido intento de golpe de estado marcaría profundamente a Huáscar, quien comenzaría a ver enemigos donde no los hay, y quien además tomaría una posición mucho más defensiva respecto a todo, llegando a sospechar aún más de su ausente hermano Atahualpa, tanto así que encargó al conocido general Latok y a su ejército que lo traigan vivo desde Quito. Desde Quito, Atahualpa no podía pasar por alto el asesinato de sus familiares cuando llevaron la momia de Huayna Cápac a Cusco. Además, se había enterado que le llamaron traidor, que habían encargado a todo un ejército a que lo lleven por la fuerza a Cusco. En todo este contexto de impopularidad de Huáscar y afrentas hacia Atahualpa, los principales líderes militares en Quito aconsejaron sublevarse y autonombrarse Inca, cosa que terminó haciendo tras organizar sus ejércitos y tomar la ciudad de Tumepamba, en Ecuador. No obstante, con eso no bastaba. Para los incas de todo el Tahuantinsuyo, un verdadero Zapa Inca debía nombrarse en Cusco, de modo que lo de Tumepamba era solamente un símbolo.
pero igual era una provocación muy directa hacia el legítimo inca de la capital. Lo que siguió a esos sucesos fue una serie de batallas entre los ejércitos de Atahualpa y de Huáscar. Ambos tenían orejones incas en sus bandos. Los de Atahualpa eran orejones en actividad que operaban hacía años desde Quito, y los de Huáscar eran orejones que residían en la capital, probablemente no tan activos. Ambos tenían apoyo de diversas naciones del Tahuantinsuyo, como por ejemplo los cañaris del sur de Ecuador, que apoyaban a Huáscar, probablemente por las órdenes que recibían de sus jefes residentes en Cusco y amigos cercanos de Huáscar. En el desarrollo de los enfrentamientos, el general Atok sería tomado prisionero, luego interrogado y finalmente matado de una manera cruel, pues le sacaron sus ojos y lo abandonaron así en un campo. Luego, los ejércitos de Atahualpa que lideraron Quisquis y Chalcochima tuvieron el encargo de tomar Cusco, mientras que Atahualpa avanzaría hacia la metrópoli con más calma. Quisquis y Chalcochima acumularon muchas victorias, y cuando se acercaban a Cusco, después de uno que otro impasse, llegaron a acercarse peligrosamente a la metrópoli. Huáscar, por su parte, consultó a unos oráculos, quienes le vaticinaron que si salía de la ciudad liderando a sus propios hombres, conseguiría la victoria. De modo que eso fue lo que hizo. Salió de Cusco en sus andas, liderando una de las 3 divisiones que se dirigían a enfrentar a las fuerzas de Chalcochima y Quisquis. En uno de estos enfrentamientos, Chalcochima venció a una de las divisiones de Huáscar y tras haber obtenido información valiosa de los vencidos, atacó a la división en la que Huáscar se encontraba y lo capturó. Huáscar, quien en medio del tumulto habría sido golpeado y herido, tuvo que quedarse así, pues Chalcochima prohibió que reciba atención médica. Además, le quitó sus vestimentas reales e hizo que se vista con ropa de un soldado común caído. Con su captura, comenzó el calvario de Huáscar. Primero lo llevaron a Quihuipay, cerca de Cusco, a ser interrogado junto con los principales miembros de las panacas, su madre y su esposa principal. Una vez hecho esto, se ahorcaron a todas las esposas de Huáscar en postes que instalaron desde Cusco hacia Jaquinjahuana. También se asesinaron a todos los hijos que Huáscar tuvo, delante suyo. Y después de todas estas afrentas, los líderes de la ocupación prepararon el traslado de Huáscar hacia donde estaba Atahualpa, a que éste defina presencialmente su destino. De su traslado y custodia se encargaría el general Quisquis. En este traslado, Huáscar siguió siendo torturado y humillado. Se describe que le atravesaron sogas en sus clavículas para llevarlo así. Se indica también que le daban de beber y comer desperdicios humanos y animales. Esas fueron las duras condiciones en las que caminó descalzo Huáscar, el camino real de Cusco hacia el norte. En este trayecto le llegaron las noticias de la captura de Atahualpa, y aunque al inicio hubo confusión, pues no se sabía si lo habían asesinado o no, al final se enteró que solamente estaba preso, y por ello Quisquis continuó el traslado de Huáscar. En cierta parte del camino, Huáscar y Quisquis se encontraron con una pequeña comitiva de españoles que iban de Cajamarca hacia Cusco para supervisar el envío de oro y plata para el rescate de Atahualpa. A ellos les rogó por su rescate propio. Trató de hacerles entender que era el verdadero gobernante de esas tierras, y en su desesperación les dijo que podía entregarles un mayor rescate del que su hermano estaba ofreciendo. No obstante, esta pequeña comitiva de españoles continuó su camino sin intervenir en la suerte de Huáscar, y es que tenían órdenes de cumplir la supervisión en Cusco, de modo que siguieron como buenos soldados. Tras ello, luego de algunos días, a Quisquis le llegó la orden de Atahualpa de ejecutar a Huáscar, pues las noticias de él habían llegado a los españoles y comenzaron a mostrar interés en conocerlo. Huáscar murió en algún punto de su traslado de Cusco hacia Cajamarca. Las crónicas varían. Lo más probable es que se haya dado cerca al actual departamento de Ancash o de Cajamarca. Su cuerpo fue desaparecido en un río, sin tener ningún ritual de momificación inca. Fue así el trágico final de Huáscar, marcando el final del penúltimo inca. Les agradezco por haber visto este video de Hanan. Les pido que por favor ayuden a compartir este proyecto cultural, que le den me gusta al video y que se suscriban al canal. Muchas gracias por ver Hanan. Hasta pronto.
Ponga su Profesora, estaban audio. escribiendo. Sí, he visto que estaban escribiendo. No tienen que escribir, niños y niñas. Decía que se callen y no hacían caso, y peor hablaban. Sí, profe, todos estamos diciendo que se callen. Ellos decían que se callen. Ellos decían que se callen para llenar el Hasta chat. les hemos dicho que ignoren, pero hablaban. Muchos que hacían en el chat. Ignorar. Sí, profe. Ignoren. Así, Raya, solo una clase vamos a pasar. Solo voy a pasar 40 minutos con ustedes si ustedes rayan la próxima. No les voy a dar más tiempo. Entonces no tienen que rayar. Así que yo hablara al viento y ustedes no me escucharan. Ahora tenemos que hacer algo interesante. Hemos visto 3 videos, pero solo uno de los videos vamos a transcribir de quiénes eran los 13 incas de todo el imperio Tahuantinsuyo. ¿Les van a mandar los videos? No, un solo video. Van a describir y van a dibujar, ¿ya? De cada inca. ¿Se pierde el video? En el álbum, ¿ok? Va a enviar al grupo de Quinto Rojo. Y voy a enviar al grupo de Quinto Rojo. Van a describir el video y van a dibujarles a los incas o van a imprimir, ¿ya? ¿Quiénes eran los incas? ¿Okay? Atahualpa, Huáscar, todos. ¿Ok? Esa tarea para la siguiente clase, ¿no ves? Sí. Con eso hemos terminado nuestra clase, ¿ya? Les voy a mandar el video y lo van a transcribir en el álbum, en la parte de investigación. Van a hacer una carátula que diga investigación y ahí describen y van a dibujar a los incas para el siguiente jueves, ¿ok? Con eso hemos terminado la clase. Chao, niños.